Recording in progress. Les quiero dar la más apreciada y cordial bienvenida a este espacio, un espacio divergente, o sea, un espacio para la creatividad, un espacio para pasar un rato agradable y divertirnos como gente amable. Vamos a tratar de ser creativos y lo que les cuente el día de hoy, pues no lo tomen mucho en cuenta. Lo que les cuente solamente pónganlo a hervir y si es óptimo y para ustedes pues se quedan con lo que crean conveniente y con lo que no pues lo dejan pasar. Vamos a hacer hincapié en este espacio de divergencia a través de este símbolo tan bonito del dragón y la inspiración que en todos los mitos y leyendas pues nos han transmitido desde el mensajero de los dioses, o sea, los mensajes que intuitivamente recibimos, Prometeo quitándole el fuego a los dioses y elevando la Kundalini para comprender mejor el sentido de nuestra vida y danzar con ella con la danza de Shiva y Shakti. Todas estas cosas las estudiamos dentro de la iniciación. Como vamos a hablar de la Orden del Temple y de las peregrinaciones que han existido desde tiempos muy remotos, pues tomamos como ejemplo estas que tenemos aquí, el Monte Kailas, el Kumbh Mela o la fiesta del aguador, todas ellas son peregrinaciones que en ocasiones se convierten en un aspecto turístico. En el Camino de Santiago, que es el del que vamos a hablar más el día de hoy, a las personas que lo hacen como turistas pues les llamamos turigrinos, pero tampoco es una crítica, simplemente pues es una especie de turismo económico que mucha gente hace, pero que sirve también pues para despertar inquietudes. Así que cualquier peregrinación, ya sea del modo que sea, tiene un efecto positivo. Tenemos otros peregrinajes que se hacen y que querríamos seguir haciendo. Al monte Athos en Grecia, el camino de San Patricio en Irlanda, San Patricio el patrón de Irlanda, también el camino que se hace en Italia, Asís, que es un camino que está conectado con el camino de Santiago. Desde Italia muchos peregrinos viajan durante más de un mes, a veces 2 meses, para llegar a Santiago de Compostela. También en Japón y en China, pues hay peregrinajes muy interesantes en las distintas tradiciones y culturas. El más cercano para nosotros pues es el peregrinaje que antiguamente se hacía y que hoy lo hemos retomado a través de las indicaciones del maestre de la Ferrier, donde dice que América será el continente de la nueva era. Nos referimos a Machu Picchu y sobre todo pues hace 2 años pues estuvimos ahí realizando el Inti Raymi o el amarre del sol en Cayacahuana, en Cosco, un santuario histórico en el Asan del Valle Sagrado. Ahí estuvimos con algunos maestros, como el maestro Luca y también Héctor Marcelli y los ancianos de ahí. Fue una experiencia inolvidable que seguiremos haciendo. Vamos a referirnos concretamente pues, al peregrinaje que está en el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo, cuna de muchas civilizaciones de Occidente. Ahí tenemos la referencia de los peregrinos que van a Compostela en primer lugar y cómo ese camino está conectado con muchos centros telúricos magnéticos del planeta. Tenemos en la zona del sur de Francia los cátaros, que les debe sonar. Eh, Tenemos Roma, que ahí también coincide. Por cierto, que a los que van a Roma les llamaban romeros, mientras que los que van a Compostela les llaman peregrinos. Peregrin quiere decir, viene un poquito del inglés, green es verde y pere es periplo, el que peripla por el verde, porque al llegar a la zona de Galicia, que es esta zona del norte de España, pues es un paisaje muy verde, ¿no? Porque llueve bastante, ¿no? Y los romeros son los que van a Roma, no confundir los peregrinos con los romeros. Romero va a Roma. Mientras que los que van a Jerusalén, que está en esta zona, ¿verdad?, del Mediterráneo, se llaman palmeros, porque solían llevar una hoja de palma para cubrirse del sol ardiente de esa zona, ¿no? Pero antes de llegar ahí, pues tenemos el oráculo de Delfos,
en Grecia, y también la isla de Rodas, o la isla del Sol, en esta zona. O sea, curiosamente hay una alineación, aunque no podemos hablar de líneas en un planeta no es un planeta, es una redondeta, es una esfereta. En un globo terráqueo pues no hay líneas rectas, entonces pues hay una conexión entre todos estos puntos que han sido y siguen siendo puntos de peregrinación aún hoy en día. Nos referiremos al peregrinaje del Camino de Santiago, también se denomina Camino de Santiago de Compostela, y vamos a ver por qué de estos dos nombres. Santiago se refiere a Santiago el Mayor, o sea, el discípulo de Cristo que se supone que estuvo por España, se supone, no hay evidencias, pero se supone. Y el Camino de Compostela se refiere al campo de las estrellas. Dos nombres diferentes de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. El Camino de Compostela, a diferencia del de Santiago, el de Santiago corresponde más bien a una época donde la gente estaba muy presionada por la cuestión de la culpa y el pecado, y a personas que estaban en cárceles, por ahí en la Edad Media, pues los mandaban al Camino de Santiago pues para que se redimieran de sus culpas. O sea que es un camino religioso donde se trata de quitar culpas. Mientras que el Camino de Compostela, ese camino hacia las estrellas, los que caminan, los que vais a venir por acá, veréis que hay una forma de saludarse que es esta, Ultreya, y el otro contesta Xuxeya. Ultreya quiere decir vamos más allá, y Xuxeya quiere decir ánimo, sí, seguimos más adelante. Ultreya, vamos más allá, vamos a Compostela, vamos hacia las estrellas, hacia la luz, hacia el camino de las estrellas. Entonces, este no es un camino religioso en el sentido de que vamos en búsqueda de la luz, es un camino iniciático. Hago hincapié en este camino iniciático que vamos a realizar las personas que nos acompañéis este mes de mayo. El camino comienza viene desde el norte de Europa, desde Alemania incluso, desde Italia, como dije antes, y concretamente en la península ibérica comienza en los Pirineos, que están aquí en la frontera de Francia con España. Y hay como varias rutas, es la ruta pirenaica, que es una ruta de montaña, la ruta del Valle del Ebro, aquí hay un río importante, en fin. Esta es una ruta de la meseta y la que vamos a recorrer es esta concretamente, la última parte que viene desde Ponferrada a Santiago de Compostela, que es el Bierzo y Galicia. El Bierzo quiere decir vergel. Los romanos le denominaron así cuando estuvieron por la península ibérica. Hay un símbolo que vamos a encontrar al hacer el camino, que es este, se llama la vieira, que es el que nos permite mantener el rumbo y no perdernos porque está señalizado a lo largo de todo el camino. Y la vieira viene de este otro símbolo que los canteros en la Edad Media, cuando construían catedrales, pues ponían como marca de cantero, que es la pata de oca. Como ven, pues esto es la estilización de este otro símbolo, o sea, tiene bastante cosa en común. Este está sintetizado y este está más desarrollado, ¿no? Vamos a hablar de un origen muy antiguo del camino, porque el Camino de Santiago es más reciente, ¿no? Es más, en la época, pues después de que los árabes pues, son sacados de la península ibérica, pues el Camino de Santiago se pone en funcionamiento, ¿no? No hace mucho tiempo, pero el Camino de Compostela, o el camino de la luz, o de la búsqueda del conocimiento, que es lo que quiere decir luz, la búsqueda del conocimiento, se lo podemos remontar a quizá hace 2000 años, mucho tiempo atrás, cuando Platón habla de la Atlántida y que es un continente que se hunde. Y cuando la Atlántida se hunde, pues ¿qué sucede cuando hay una catástrofe? Pues algunos se salvan de la catástrofe y otros no. Entonces hay algunos que se dirigen a tierras de América, Mesoamérica, y otros que se dirigen hacia Europa y se dirigen también hacia Egipto. Entonces hay una concordancia en construcción de pirámides de distinta forma. Unas son
pirámides que son truncadas, como es en América, y otras son pirámides que terminan en su punta, lo cual también tiene un significado interesante, ¿no? Pero pirámides al fin y al cabo de dos zonas del mundo que aparentemente no se estaban relacionando. Quiere decir que a lo mejor hay un origen común y es probable que ese origen común sea de un continente más desarrollado que existía entre los dos continentes, euroasiático y americano. Seguramente pues esta civilización fue la que dio lugar luego a otras culturas tanto en América como en Europa y África. Así que no vamos a hablar de Noé, que es la historia mítica que nos cuentan en la Biblia, sino que Noé no es un nombre que se adjudicaron los hebreos en su tradición o cultura, pero hay varios Noés, o sea, hay varias personas que se salvan de ese diluvio y como dije antes, pues se dirigen a las dos costas más cercanas. De hecho, hay un texto eh, que es de irlandés, Irlanda está aquí, en esta zona, ¿verdad? Eh, donde se dice que hubo una gran batalla, una epopeya, donde se narra que hubo un gran diluvio, esto está en todas las tradiciones, también en América, donde un pueblo que se llama los Tata de Duanan, junto con otros pueblos, llegaron en barcos a las costas irlandesas. No dice la época, pero seguramente se refiere a la Atlántida. Era una raza anterior de habitantes, de los que habitaban ya en Irlanda, con habilidades desconocidas para ellos. ¿Qué quiere decir? Pues que tanto en América, que esta podría ser una reproducción de cómo era antes, ¿no? La Atlántida aquí al medio, tanto en América como en Europa, pues estábamos todavía en la edad de piedra, vistiéndonos como pieles, recolectores y pues cazadores, ¿no? Después quizá de algunas glaciaciones. Mientras que la Atlántida es un pueblo más desarrollado y los atlantes, en lo que sabemos de Europa, se dirigen, los que se salvan de ese gran catástrofe, pues se dirigen a las costas más cercanas, que las tenemos aquí en verde. O sea, llega a las costas de Irlanda, o sea, son varios finisterres, no solamente hay uno, nosotros en España nos referimos al que está en Galicia, pero hay un finisterre en Irlanda, otro Finisterre en Inglaterra y otro Finisterre en Francia, ¿no? Donde se suponía que el mundo se acababa, ¿no? Llegan a estas costas, desembarcan y concretamente, pues estos salvados de las aguas, ¿no? Llegan y se instalan en esta parte de aquí, en Galicia, ¿no? Ahí, en Noia. De hecho, Noia, que lo tenemos aquí, Noia, es un nombre que hace referencia a Noé. Y los gallegos dicen que ahí, Noia, es donde desembarcó Noé, ¿no? Bueno, entonces hay unos personajes míticos que nos hablan de esos pueblos celtas que habitaron toda esta zona, ¿verdad? Habitaron toda esta zona. Se supone que los celtas venían del centro de Europa, algunos dicen que no, que ya habitaban aquí, luego se dijeron a Europa, pero bueno, eso es intrascendente. El caso es que los pueblos celtas eran gobernados de algún modo, eran pueblos aislados, que a veces hasta también se peleaban entre ellos, pero había un nexo común entre todos, que Julio César lo menciona, que eran los druidas. Los druidas que podemos encontrar leyendas que nos hablan, por ejemplo, del mago Merlín, historias infantiles donde nos hablan de Asteris, Obelis, Panoramis, el druida que hace sus pociones mágicas con el muérdago que corta con una hoz de oro. El muérdago es una planta parásita que crece en las encinas, los robles, los pinos. Y también hay druidesas y hay bardos, ¿no? Yo de todos estos me considero más bien un bardo. El bardo, no un druida o un mago, ¿no? El bardo es el que transmitía las tradiciones a los jóvenes para que se mantuviera la cultura druídica. Y esto lo hacía entre los pueblos celtas. Para ser druida, pues pasaban muchos años de aprendizaje porque ellos eran jueces, eran magos, eran médicos, eran astrónomos, lo cual nos habla de esos salvados de las aguas que aterrizaron en esos finisterres, ¿no? Eh, los druidas, los bardos,
Aquí tenemos un dibujo de un bardo. Pues luego, en la Edad Media, en Europa, se transformaron en los trovadores, que eran gente culta, muy bien formada y que transmitían esas tradiciones en forma de música, canto y demás, ¿no? Luego los trovadores se convirtieron en lo que se llamaría los juglares, que estos ya eran más para divertir a los reyes o a la plebe o a la gente en general. Entonces también contaban historias, pero las historias que contaban no las decían los juglares, sino que las copiaban de los trovadores porque ellos sí eran compositores, ¿no? Y transmitían esas tradiciones muy antiguas de los pueblos druídicos, de los druidas, donde transmitían también una ética, un comportamiento, el amor cortés, caballeresco, etcétera, el respeto, ¿no? por los otros seres humanos. Y la historia de Merlín, el mago, el rey Arturo, está hablando de una transición que se da de las antiguas tradiciones a el cristianismo. Cuando llega el cristianismo a Inglaterra e Irlanda, pues hay una transición, ¿no? Y esa transición se da siempre de un maestro a un discípulo, o sea, somos seres que aprendemos por transmisión, o sea, no nacemos aprendidos, aunque ya tengamos algunas características o inclinaciones, pero si nos dejaran solos es probable que volveríamos otra vez a una etapa involutiva. Entonces necesitamos siempre de maestros, de personas que nos dejen el legado que ellos consiguieron para nosotros incrementarlo y dejar el legado a nuestros sucesores, ¿no? Bueno, pues aquí está Santiago de Compostela, como pueden ver, donde termina el camino, y luego está Finisterre, que el camino también continúa hasta llegar al mar, y ahí está Noya, ¿no? Esto es una reproducción que tenemos en el Aslan de San Martín de Valdeiglesias, donde vamos a aterrizar. Los que vengáis al camino el primer día lo vamos a pasar aquí, y es una reproducción que hicimos de un lugar muy mágico que hay en Francia. El maestre de la Ferrer se refiere a él, es el bosque de Medón, donde hay unos menires y unos dólmenes. Entonces, menires y dólmenes eran un complejo arquitectónico diseñado por los druidas, donde se realizaban ciertos rituales para unir el cielo con la tierra y con una configuración astronómica determinada. De hecho, el menhir siempre señalaba el norte y los dólmenes eran puertas. Esta es la puerta que se llama de los hombres, y la que está ahí al fondo, que sería la puerta de los dioses, que tiene que ver con las dos festividades principales de los druidas, el 22 de diciembre y el 22 de junio, o sea, la noche de San Juan, que ha quedado en el cristianismo, y la noche de Navidad, ¿no? La misa del gallo, ¿no? A las 12 de la noche. Entonces, estos son puertas solsticiales. De esto pues podríamos hablar largo y tendido cuando vengáis a San Martín de Valdeiglesias, verlo sobre el terreno con ese pivote que está en el medio, y de ese pivote un círculo, ¿no? El círculo druídico. El caso es que estos druidas llega un momento que en lugar de luchar en contra de las nuevas tradiciones, la tradición cristiana o católica, pues se introducen dentro del cristianismo. Y es lo que el maestre de la Ferrer llama monjes culdeos. Esos monjes culdeos que se introducen dentro de la iglesia son gente muy preparada y adquieren cierto protagonismo incluso dentro de la iglesia. Pero siempre tienen la tendencia de volver a sus orígenes. ¿Cuáles eran los orígenes de los druidas? Pues los bosques. Para ellos no había mayor representación del creador, sino la propia naturaleza. O sea, en principio no construían catedrales ni nada de esto, sino que se iban a los bosques y ahí hacían sus rituales. Entonces, esto es el origen que dio lugar luego a los monasterios. O sea, druidas que eran católicos, pero que se retiraban a los bosques, eran ascetas, se conocían de plantas, de astronomía. Entonces, eran personajes que de algún modo empezaron a ser admirados en su entorno. Y esa admiración fue la que hizo que algunos se unieran a estos monjes culdeos, y de ahí es el origen
de lo que se llaman los monasterios o los cenobios, ¿no? Monasterio quiere decir mono, quiere decir uno, o sea, cuando solamente había uno, y luego ya se une a una comunidad. Esto ocurrió en el norte de España, en una zona que es la zona del Bierzo, donde yo he vivido bastante tiempo ahí, y hay una zona que se llama el Valle del Silencio o la Tebaida berciana. Tebaida de Tebas, porque en Tebas es donde se retiraban al desierto los primeros cristianos. Aquí en la Tebaida berciana porque se retiraban estos monjes culdeos como Prisciliano, San Fructuoso y San Genadio. De Prisciliano tendríamos que hablar largo y tendido, porque cuando vayamos a desembocar en Santiago de Compostela, pues a lo mejor nos encontramos que enterrado ahí no está Santiago, probablemente es este otro personaje que se llama Prisciliano. Pero es otra historia que contaremos a lo largo del camino, porque aquí sería largo y nos comeríamos el resto de la charla. Bien, todo esto corresponde a una vocación que yo tengo y que ojalá pues tuviéramos muchos, que es la arqueosofía, o sea, el descubrir no solamente la arqueología, o sea, que cómo vivían nuestros antepasados por el barro que se encuentra, las ánforas, las monedas, etcétera, ¿no? Sino tratar de ir más lejos cómo eran nuestros antepasados, sus creencias, sus conocimientos más profundos. Y es de lo que se refiere el maestre de la Ferrier cuando dice que en esta nueva edad pues hay que tratar de rescatar la antigua sabiduría, no solo cómo vivían, qué es lo que hacían, qué es lo que comían, ¿no? Que hacen los arqueólogos, sino arqueosofía, o sea, la sabiduría de nuestros ancestros, y aplicar esos conocimientos a nuestra nueva era, un poco adaptados a la nueva era. Y una de las cosas que el maestre de la Ferrier hace es que se enfunda en una capa templaria, señala el obelisco de París, como diciendo esto mismo, haciendo énfasis en que hay que recuperar la tradición hermética de Egipto, señala hacia allá, hacia el obelisco, que Napoleón se trajo de Egipto y lo pusieron ahí ahora en París, ¿no? Entonces se enfunda en una capa templaria y él mismo también dibuja al maestre Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, señalándolo con el pincel. Y para mí lo que está de alguna forma marcando en esta foto que se hizo hacer es, por aquí continúa la tradición de la Orden del Temple. O sea, el maestre de la Ferrier hace lo mismo de la Orden del Temple, pero adaptado a nuestra época. O sea, una síntesis de conocimientos que los templarios trataron de unificar cuando viajaron a Jerusalén para unir las tres religiones, la cristiana, la judía y la árabe, ¿no? Retornando a la fuente original, a Abraham. Los templarios no consiguieron ese propósito profundo, no solamente se refiere a guerreros, ¿no? Que es lo que la imagen típica nos dan a conocer de ellos, sino esa otra parte iniciática de la que el maestre de la Ferrier pues hace hincapié. Bueno, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Pues tratar de continuar esa tradición a través de esto que le llamamos el Templi Aquarius Universae, donde tratamos de hacer esto, artifex marcial ordo o artistas marciales. Artifex se refiere, el arte tiene una forma definida como algo que es bello, pero a veces se ha convertido en algo que pues da muchos resultados económicos, ¿no? Si te haces famoso, escritor, o bailas o cantas, ¿no? Mientras que artifex se refiere no a ese arte de exhibición, sino es el que a través del arte se construye a sí mismo, o sea, es el artesano, hace algo concreto con su obra, principalmente con la obra de su propia vida, ¿no? Entonces tratamos de dar vida en nuestro interior a través de distintas maneras, como pueden ser las peregrinaciones que vamos a hacer a Santiago, y otras que ojalá podamos seguir haciendo, como ya dije al principio, con un círculo de exploradores, personas que hacemos esto, exploramos las tradiciones antiguas, también el arte marcial templario a través de la espada, el bastón, y adaptándonos a nuestro tiempo, hacemos hincapié también en lo que es el voluntariado o el servicio impersonal que los templarios
también hicieron. Y la tabla redonda del rey Arturo, donde se tratan de compartir todas esas experiencias. La misión de la ruta iniciática templaria por la zona del Bierzo, pues en principio, pues conocer los atractivos naturales de la comarca leonesa. Hay una gastronomía muy interesante también ahí y podemos comer vegetariano en el Bierzo, el Vergel, pues hay muchas verduras, hortalizas y podemos comer vegetariano muy rico, los que vayáis a caminar con nosotros. Eh, entonces tratamos también en esta peregrinación de descifrar toda la simbología que subyacente está en relación con lo que tu persona guarda y que a través de algo que vemos fuera despertamos por dentro. O sea, cuando conseguimos que el símbolo cobre vida a través de tu propia persona. El símbolo externo se interioriza. Y vamos a tratar de unir el cielo y la tierra, o sea, Compostela, el campo se refiere a la tierra con las estrellas, ¿no? Unir nuestra propia tierra, los yogis lo entendemos bien esto, nuestro primer chakra con nuestro cielo, el séptimo chakra, a través de una peregrinación externa, que es una peregrinación que uno hace también por dentro a través de ese juego simbólico de caminar por fuera. Se trata también de fortalecer el carácter y superar dificultades en la vida, de modo que el camino que hacemos, el camino a las estrellas, no se trata de modificar el camino, sino que nosotros nos adaptemos a él. O sea, un poco siguiendo la filosofía taoísta. Eh, Uno puede pasarlo muy bien caminando o muy mal. No hay término medio casi. Hay gente que se vuelve porque piensa que en el camino va a encontrar la misma comida que en su casa, le van a cuidar, le van a dar todo lo que él necesita y si no, libro de reclamaciones, ¿no? Entonces no se trata de ser reclamadores, sino aclamadores. O sea, cada cosa que la vida nos ofrece, aclamarla. O sea, decir, qué bueno, muchas gracias, estupendo. Entonces la vida también te compensa cuando tú a la vida le gratifica, le das las gracias a la vida y la vida te da las gracias a ti. Entonces, no hay libro de reclamaciones en este camino, ¿no? Si uno se adapta a él, le irá de maravilla. Estas son algunas de las encomiendas templarias que se encuentran a lo largo del camino. Nosotros vamos a hacer esta última etapa, pero hay otras que vienen de atrás. Y estas son algunas imágenes que vamos a encontrar también a lo largo del camino. Iglesias, payozas, construcciones que se hacen con paja, etcétera, ¿no? O construcciones de piedra, ¿no? Vamos a encontrar pueblitos muy pequeños, con muy poca gente, a veces hay más vacas que personas, y sobre todo por la naturaleza. El Camino de Santiago o el Camino de Compostela más bien, aquí tenemos un juego que se llama el juego de la oca, que es una espiral que culmina en la gran oca o en este dibujo cósmico, ¿no? Compostela, ¿no? Entonces este juego, que es de niños, sabemos que los juegos a veces pues tienen origen en exposiciones simbólicas de la iniciación. Entonces es el camino que lleva al centro de ti mismo. Es una espiral, un movimiento espiritual que te lleva a tu interior. Los templarios se supone que fueron los que confeccionaron este juego o este mapa para peregrinar a Compostela. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de unos templarios que van montados dos en un caballo, ¿no? O el pozo, la cárcel, los dados, todo esto tiene una gran simbología que la pueden estudiar aquí, ¿no? Cada casilla tiene un significado profundo que tiene que ver pues con las mismas características que vamos encontrando en nuestro interior cuando hacemos el camino, ¿no? La casilla 1, por ejemplo, que es el loco, pues hay que estar loco para emprender un camino de este tipo. Así que los que estéis muy cuerdos no os lo recomiendo. Hay que estar un poco loco para hacerlo, ¿no? Bueno, el camino no solamente termina, es una espiral de ida, la casilla 64, también aquí encontramos una simbología interesante, 8 por 8, 64, o sea, los
64 kuans en la tradición china. El 8 es un número que vamos a encontrar mucho en la Orden del Temple. Entonces es un movimiento eh, levógiro en este sentido, que luego se tiene que convertir en destrógiro, en este otro. O sea que una vez que hemos llegado a la Gran Oca, hemos llegado a Santiago o a Compostela o hemos llegado a Finisterre, pues hay que regresar a casa, ¿no? Entonces hay que hacer el camino inverso, volver otra vez a tu casa, pero volver renovado. O sea, no te vayan a conocer los que te vieron salir, porque has cambiado, has hecho un profundo cambio de ti mismo. Ese es el auténtico recorrido del camino, cuando nos transforma por dentro. Ese mismo símbolo lo vamos a encontrar también en las culturas precolombinas. Esto, cerca de Oaxaca, pues hay gente que confecciona estos dibujos y que el maestro Marcelli utilizaba también en sus ceremonias, ¿no? Es lo mismo, una espiral que va hacia adentro y luego otra espiral que va así y luego va hacia afuera, ¿no? En fin. Bien, la Orden del Temple se llama la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo del Rey Salomón. Aquí encontramos también en esta denominación dos factores. Compañeros de Cristo habla de la tradición crística, pero del templo del rey Salomón, o sea, nos transfiere a una cultura anterior o al rey sabio, o al rey Salomón. Entonces, estas dos formas de denominar hablan de una misión pública, que es Caballeros de Cristo, y una misión no tan pública, una misión interna, que es el guardar el camino que lleva a Jerusalén, o el camino que conduce, el camino de sabiduría que conduce a nuestra propia Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de la paz, y la ciudad de la paz la encontramos en nuestro propio interior, en la parte superior de nuestra cabeza, o el Sahasrara Padma que dicen los yogis, el séptimo chakra. O sea que la misión iniciática de la Orden del Temple fue salvaguardar los conocimientos de las antiguas tradiciones, que venían incluso de los druidas y de la Atlántida, para llegar a encontrar nuestra ciudad de la paz internamente. Ellos tenían como una regla, ¿no? La regla benedictina. La regla benedictina tiene que ver hora, la hora, o sea, ellos comían el propio producto de su huerta, o sea, eran realmente vegetarianos, no comían carne, ¿no? Y de hecho la regla antigua del temple pues hace mención a que, bueno, pues podéis comer carne porque son guerreros, necesitan fuerza, pero los grandes maestros, cuando dijeron, elaboraron esta regla, hicieron una referencia a que comerla se entiende que es corrupción de los cuerpos, ¿no? O sea que, aunque lo permitían, recomendaban no hacerlo, ¿no? O hacerlo mínimamente. A lo largo del camino vamos a encontrar iglesias como esta o pantocratos como estos, donde hay toda una simbología a descifrar. En Santa María de Sirga, donde viene el pantocrátor, la representación de los 4 apóstoles, con sus respectivos animales, encontramos que uno de ellos no coincide, y en lugar del animal que correspondería aquí hay un cerdo. Ah, ¿qué? Los templarios estuvieron ahí y por qué cambiaron un animal por otro, ¿no? También lo estudiaremos cuando vayamos al camino, porque eso es interesante. O estudiaremos también por qué esta iglesia, que contiene 3 niveles, aparentemente, porque por dentro no, pero por fuera sí, y hay otros 3 niveles reproduciendo en la parte alta lo mismo que está en la parte baja. Y esto se llamaba la linterna de los muertos. Ojo al dato, linterna de los muertos. La Orden del Temple tenía esta bandera, una parte negra y una parte blanca. La parte blanca es linterna, la parte negra es la parte muerto, ¿no? La oscuridad. Entonces, linterna de los muertos, donde se iniciaban los caballeros templarios en esta iglesia y permanecían durante 3 días y 3 noches aislados en esta torre, ¿no? Para que morir a un estado, para renacer a otro
Y a esta parte superior, el campanario está aquí, esto no es un campanario, a esta parte superior se subía por una escala en forma de caracol para llegar arriba, una forma espiral. No me voy a meter más en esto porque lo vamos a ver más despacito cuando vayamos a el camino. Encontramos muchas más iglesias por aquí, en Villalcázar de Sirga, encontramos anomalías en algunas, en fin. Aquí vemos un poquito más especificado lo que les conté antes, la escalera de caracol para llegar a la parte alta, la linterna de los muertos, ¿no? Ahí permanecían y luego las iniciaciones, que las podemos ver aquí, se hacían en el interior de esta iglesia. Bueno, ya llegamos al Bierzo, esta zona que vemos aquí señalada, eh, donde tenemos pallozas, construcciones antiguas de castros celtas. Esto se llaman las médulas, son unas minas romanas, y es importantísimo resaltar esto, el castillo de dos templarios de Ponferrada y el castillo templario de Cornatel. El primer día llegaremos aquí a Ponferrada, visitaremos este castillo y este es donde yo he vivido un montón de años, 5 o 6 años, está en el camino, he sido hospitalero, o sea, aquí los peregrinos llegaban a mi casa y entraban directamente pues para quedarse a dormir, ¿no? Este ya es un peregrino que regresa de Santiago, porque el camino rodeaba la casa. Y trae la vieira o la concha. Antiguamente solamente traían la concha los que habían llegado al mar, lógicamente, ¿no? Era el símbolo de que el peregrino retornaba a su hogar. Aquí vemos otra vista, Riego de Ambrós, el camino de Santiago. Y este es el castillo de Cornatel o de Ulver, que tiene estos dos nombres, donde hicimos una preciosa ceremonia con el maestro Armando Navarro. En una de las ocasiones vino a hacer el camino junto con un grupo nutrido de todo el mundo. Eso fue en el año 2018 y 2019, aquí el grupo que estuvimos haciendo el camino. Y distintos lugares del camino. Hay un personaje, bueno, ya murió este hombre, se llamaba Mateo, curioso, tenía ahí un sitio para hospedar a peregrinos, pues de los primeros que hicieron el camino, ¿no? Este es el castillo de Ponferrada con esta Tao dibujada en vegetal. Aquí la tenemos, ¿no? ¿Qué significa la Tao? Esta forma en forma de T, que está aquí, en la parte alta del castillo, está indicando esta misma cruz, pero con la parte de arriba oculta. Ahí lo vemos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en los lugares donde existía la Tao se hacían iniciaciones que no estaban al alcance de todo el mundo, sino iniciaciones templarias, ¿no? Una parte oculta al público en general. Estas son distintas vistas del castillo desde la ciudad de Ponferrada, que quiere decir puente de hierro. Se construyó un puente para que los peregrinos pudieran transitar. Y esta es la parte interna del castillo, donde hay una biblioteca donde está recogiéndose una gran cantidad de facsímiles de textos muy antiguos, y también todo lo que se edita sobre la Orden del Temple se guarda en estas estanterías. La noche templaria de Ponferrada, ¿qué es esto? Vamos a verlo un poquito, donde todo el pueblo de algún modo participa de esta tradición.
luna llena de verano, la ciudad recibe a los caballeros que han atravesado el silencio. Fray Guido de Garda, regreso al frente de los nobles caballeros templarios, a la ciudad del Puente de Hierro, para sellar con ella, un año más, el pacto de eterna amistad y entregarle la custodia de los símbolos hallados en la tierra de Jerusalén. Y vosotros, pueblo de Ponferrada, mantened este secreto y transmitid a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos el orgullo de vivir en la ciudad elegida como sede perpetua de los caballeros del Templo de Salomón. Bueno, como podéis haber visto, pues aquí están representando el Arca de la Alianza y veíamos otro objeto que representaba el Santo Grial y lo están como guardando dentro del castillo. Todos los años hacen esta representación, que es a veces como muy turística, pero hay gente que lo vive de forma espectacular y profunda también. Yo he participado en ello y depende cómo cada uno lo interprete, así son las circunstancias. Si le das profundidad, pues es profundo. Si lo ves como una representación escénica, pues es un teatro, ¿no? O sea que depende de cada quien cómo interprete las cosas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es la situación del temple hoy? Esto es lo que ocurre ahí en Ponferrada, pues donde inician a templarios, pues todos en fila, ¿no? Entonces, bueno, es una representación, ¿no? No tiene mayor idea, que, bueno, se paga una cantidad y te dan el título de templario, ¿no? Hay otros que lo toman más en serio y están intentando que la Iglesia Católica de nuevo los autorice y les devuelva sus propiedades, ¿no? Son católicos que están dentro de la Iglesia, ¿no? Este que mencioné antes, que es un asceta que vive ahí. Otros pues lo viven más como abolengo, como vestirse con ropas elegantes y solamente admiten a ciertas personas de abolengo, ¿no? Pero lo más representativo a veces es esto, ¿no? Es gente con espadas, sangrientos y machacando al infiel, ¿no? También hay fanáticos racistas que quieren volver otra vez a machacar el Islam, ¿no? Entonces hay un pupurri ahí donde muchos interpretan al temple de distintas maneras, ¿no? Nosotros tratamos de interpretarla desde el ángulo iniciático de lo que llamamos la orden del Aquarius. Como artistas marciales, artífex, constructores de nosotros mismos y estudiosos profundos de esta tradición. Nuestro emblema es la Tao, que ya mencioné antes, y la Cruz de las 8 Beatitudes, que tiene un tremendo simbolismo. Este sería el código de honor de los caballeros y damas del temple, porque en el temple también hubo y hay damas. Lo pueden luego leer detenidamente. Y aquí es donde nos encontramos, la península ibérica. Santiago está aquí, y San Martín de Valdeiglesias, donde vamos a arribar el primer día. Los que vengáis a Madrid, Madrid está aquí al ladito, 70 kilómetros, pues está en el centro de la península ibérica. Aquí hay otro asa, en Murcia, el asa de Alhama, y curiosamente está alineado con Santiago de Compostela. Una curiosidad, ¿no? Ahí vemos algunas curiosidades geográficas más que se dan desde el asa de San Martín, que está aquí, el Camino de Santiago, que comienza aquí y termina aquí.
Y en el medio, como el fiel de la balanza, en línea vertical, tenemos el Asan, que se encuentra entre Ávila, Toledo, Madrid. Y en esta zona, cuando vengáis a San Martín, pues vamos a encontrar que hay muchas reminiscencias de muchas tradiciones. Hay monasterios cistercienses. El cister fue el origen de la Orden del Temple a través de eh, Bernardo de Claraval, monasterios jerónimos, sitios templarios como en Toledo y otros grupos que se llaman alumbrados, ¿no? Personajes interesantes que habitaron en esta zona y que la historia pues los ha salvaguardado, ¿no? Ahí vemos como la península forma una especie de X donde hay centros telúricos. El centro de la península calculado por un geógrafo, no me lo estoy inventando, y como las puntas pues señalan ciudades interesantes dentro de esta península, ¿no? La península me refiero también a Portugal. Portugal fue un centro potente de la Orden del Temple donde se refugiaron los últimos templarios, porque el rey de Portugal era templario. Cuando fueron perseguidos en Francia, pues vinieron disfrazados de peregrinos para no ser capturados hasta Santiago, y desde Santiago bajaron hasta Tomar, esta zona de aquí, donde hay un castillo templario que todavía se conserva, Castillo de Tomar. Hay dos lugares más interesantes, Jerez de los Caballeros, donde los templarios estuvieron ubicados aquí, y este otro, Caravaca de la Cruz, donde también estuvieron los templarios. Entonces todo forma con una geometría interesante a tener en cuenta, ¿no? Este es San Bernardo de Claraval, que os comenté antes, y el monasterio cisterciense que hay cerca de, bueno, está en San Martín de Valdeiglesias, al lado de la San. Esto es lo que hacemos, algunas de las cosas que hacemos. Arte marcial, esgrima templaria, que el que quiera aprenderla, pues lo haremos. Lo voy a pasar un poco rápido. Bueno, también esto lo hacemos en San Martín, actividades como esta, prácticas del bastón, en fin, danza de Shiva, yoga, etc. Y estos son nuestros estudios o base de nuestros estudios basado en la cultura de los cenobios, donde ha surgido luego todas las ciencias actuales, ¿no? La gramática, dialéctica y retórica, que es el trivium, y el quadrivium, la geometría, aritmética, música y astronomía. Cosas que aprendemos también en los institutos, en las escuelas, que son las 7 artes liberales y ha dado lugar a nuestra ciencia actual. Esto se salvaguardó en los monasterios y es la llave de la ciencia actual, ¿no? Pero además de esas 7 artes liberales hay 7 ciencias sagradas representadas por un cuadrado, ahí las tenemos, un triángulo, ahí las tenemos, y el círculo con su punto central, ahí está. Entonces estas son 3 prácticas: magia, alquimia y cosmobiología, ¿no? Para encontrarle un significado diferente diremos que los hechizos son los hechos, los sortilegios es la suerte que esos hechos nos dan, y el encantamiento es pues el resultado de estar encantado cuando los hechos que hemos hecho nos han producido suerte.
Entonces estamos encantados de la vida, ¿no? Y ahí vemos como hay otra traducción diferente de lo que ocultamente se dijo, ¿no? De cosas mágicas y raras, ¿no? No son tan raras, sino que hoy en día nos pueden dar la cerradura de la intuición, o sea, no solamente las ciencias racionalistas que hemos visto antes, el trivium y el quadrivium, sino las ciencias sagradas. Las dos juntas configuran lo que es el crecimiento de forma ordenada de un ser humano, el cuadrado y el círculo, ¿no? La materia y el espíritu, la ciencia y toda la parte más intuitiva. Bueno, esto es algunas prácticas y estudios más amplio, ahí, ahí lo pueden ver también. Y otra de las actividades que ponemos mucho énfasis en ella es a través de la ONG, de la Red GFU, una asociación de utilidad pública en España, pues propiciar también el voluntariado o el servicio desinteresado a otros seres humanos. Aunque nuestra escuela tiene este eslogan, más allá de la forma. O sea que no hacemos un voluntariado para eh, pues cuidar a personas mayores, a cosas de este tipo que ya hace la Cruz Roja y otras organizaciones, sino que nuestro voluntariado es ir al fondo del ser humano para que esas personas se mantengan sanas hasta la vejez y no tengan que depender luego del apoyo de otras. O sea, eso es lo que quiere decir ir más allá de la forma. Hemos hecho algunos cursos de capacitación como voluntarios y también pues hacemos esto, lo que estamos promoviendo hoy en día, que es las peregrinaciones. Este es el programa que vamos a seguir en la peregrinación que vamos a hacer, donde el peregrino y el camino se unifican. No hay diferencia entre el caminante y el camino. Y sobre todo lo que mencioné al principio, los caballeros templarios lo que protegían es el camino que conduce a Jerusalén, el camino o el ascenso del Kundalini, que los yogis llaman así, ¿no? Es lo mismo. Y pues el mes que viene, aquí tenemos algunas fechas, en marzo vamos a hacer esta formación de yoga como auxiliar de instructor de yoga. Vamos a hacerla como voluntarios, lo cual quiere decir que estará subvencionada para todo el mundo por parte de la Escuela de Voluntariado de la Red GFU en España y no hay que pagar por ella, ¿no? Entonces los que queráis uniros, pues aquí tenéis mi teléfono y aquí tenéis también la contraseña para poder acceder desde el día 3 de marzo, que comenzaremos martes y jueves durante todo el mes. Estáis invitados cordialmente a participar de esta formación. Este es el eslogan de la Orden del Temple, non nobis domine, non nobis et nomine tua da gloria, que quiere decir todo lo que hagamos no es para nosotros, Señor, es para glorificar a la creación, glorificar al Creador a través de nuestras obras. O sea, que Dios se conozca a sí mismo a través de ti, que Dios mire al mundo a través de tu mirada, escucha al mundo a través de tu escucha, sienta al mundo a través de tu sentir, que te transformes en un canal a través del cual Dios se contempla a sí mismo. La cruz de las 8 beatitudes, lo cual tiene un simbolismo tremendo, y esta es la forma del saludo templario, ¿no? Se hace como una especie de H, así, partiendo desde el corazón, señalando el hemisferio izquierdo del cerebro, señalando el hemisferio derecho del cerebro y al centro para unir los dos hemisferios, y al tiempo que se dice esto, non nobis domine, non nobis et nomini tua da gloria. El temple es para todos, para damas y caballeros,
porque el temple es lo que tratamos de desarrollar, o sea, el temple, o sea, temple quiere decir ni irse mucho a la izquierda ni a la derecha, templado quiere decir el camino del centro. Y bueno, aquí tenéis mi WhatsApp por si queréis conectaros y conocer algo más o participar de este camino. Hasta aquí terminamos esta presentación y podéis abrir el micrófono y hacer algún agregado, alguna pregunta, alguna observación. Por aquí tenemos algunos como José Ignacio, que ya estuvo en el camino años atrás, y él también puede a lo mejor añadirnos alguna cosa, ¿no? Así que adelante, os dejo ahora que toméis la palabra. Si alguno de los participantes desea levantar su manita, con todo gusto, por favor. Una pregunta, José Luis. Soy Juan Carlos Roca, tu paisano. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien. Aquí en Oaxaca. Adelante. ¿Tú estás viviendo en Ponferrada? No, ahora no. Ahora estoy viviendo en las Islas Canarias. Ah, caray. Nos vamos, Diana y yo. Veremos. Recording in progress.